Mi nombre es John. Tengo 56 años, soy un ex soldado y un hombre marcado para siempre por las cicatrices de la guerra. Durante años, mis noches han estado consumidas por ecos implacables, el rugido ensordecedor de las explosiones, los gritos angustiados de los camaradas perdidos en la batalla y el peso de misiones que exigían mucho más de lo que yo podía dar. Estos recuerdos se han arraigado profundamente en mí, corroyendo mi alma como un veneno insidioso. La noche del 20 de noviembre de 2024, llegué al final de mi resistencia. Las batallas que una vez luché en el campo de batalla habían sido reemplazadas por una guerra aún más oscura, una guerra dentro de mí. Mis días eran un ciclo incesante de soledad, arrepentimiento y una voz implacable en mi mente que se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. La fe alguna vez fue mi ancla, o eso creía. Sin embargo, con el tiempo, se me escapó de las manos, erosionada por un mundo que parecía desafiar la noción de una deidad benévola. ¿Cómo podía conciliar la idea de un Dios misericordioso con los horrores que había presenciado? Un mundo donde los niños eran destrozados por las bombas y los amigos morían gritando en el barro ofrecía poco espacio para la creencia. Aquella fatídica noche, la desesperación me llevó a tomar una decisión que creía que me otorgaría la liberación. Con manos temblorosas, agarré mi arma y me preparé para escapar del tormento que me había consumido. Apreté el cañón frío contra mi sien y sentí un fugaz momento de quietud, un silencio que casi parecía paz. Pero no era un triunfo sobre mi sufrimiento, sino una rendición a él. Apreté el gatillo. El sonido ensordecedor del disparo resonó en mis oídos y luego todo se volvió negro. Mientras mi cuerpo yacía sin vida, sentí que mi alma era atraída hacia algún lugar, no sabía si hacia arriba o hacia abajo. La sensación era desorientadora, diferente a todo lo que había experimentado antes. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en el mundo que había conocido. Lo que se desplegó ante mí era incomprensible, y fue entonces cuando comprendí, la verdadera prueba de mi existencia apenas estaba comenzando. Había esperado oscuridad, un vacío que coincidiera con la desesperación que había llevado dentro de mí. En cambio, me envolvió un brillo abrumador, una luz radiante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me rodeó, consumiendo mi visión por completo. Entrecerrar los ojos no hizo nada para disminuir su intensidad, e incluso con los ojos bien cerrados, la luz atravesó, implacable. En ese momento, una verdad me golpeó con una certeza innegable, estaba muerta. Pero esto no era el cielo. Lo supe al instante, con una claridad que me heló hasta los huesos. Lentamente, la luz cegadora comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo mucho más siniestro. A medida que mi entorno se enfocaba, me encontré con un aire denso con un hedor insoportable, un olor acre y quemado que se aferró a mí como humo. Me recordó al azufre, pero mucho peor, tan pútrido que me revolvió el estómago y me dolieron los pulmones. El sonido del viento me llegó después, no era una brisa fresca, sino una ráfaga abrasadora y sofocante que parecía más bien el aliento de la muerte misma. Traía consigo un calor opresivo, pesado e implacable. Entonces, sin previo aviso, llovieron bolas de fuego desde arriba. Se precipitaron hacia mí a una velocidad aterradora, pero justo cuando parecían estar a punto de atacar, se desvanecieron en la nada, dejando solo los espeluznantes restos de su calor flotando en el aire. Cuando miré hacia abajo, vi el suelo bajo mis pies, si es que se le podía llamar así. Un camino de madera rojiza se extendía ante mí, sus tablones carbonizados y astillados como si los hubieran quemado siglos de llamas. Cada paso que daba producía un leve crujido, el sonido resonaba de manera inquietante en el espacio desolado. El camino se retorcía y giraba, extendiéndose sin fin hacia un vasto y sombrío vacío. A mi alrededor, podía escuchar un ruido escalofriante, un gemido distante pero inconfundible. Era el grito angustiado de un alma atrapada en un tormento eterno, arañando desesperadamente su prisión pero sin encontrar escapatoria. El sonido me envolvió, llenándome de un miedo que nunca había conocido. Este no era un lugar común,
era un reino de sufrimiento, donde el tiempo no tenía sentido y la esperanza era un recuerdo lejano. Mientras observaba mi entorno, el verdadero horror de este reino comenzó a desentrañar ante mí. No había cielo arriba, solo un vacío cambiante y opresivo que se fundía con la neblina rojiza que envolvía la extensión. Se extendía infinitamente en todas las direcciones, mezclándose consigo mismo de una manera que parecía interminable y sofocante. Estaba atrapado en un paisaje que desafiaba todo sentido de la realidad, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían no tener sentido. El suelo bajo mis pies se sentía extraño, casi vivo. Se movió sutilmente, como si algo monstruoso se retorciera justo debajo de su superficie. Mi inquietud se profundizó cuando noté movimiento, un arrastramiento grotesco e inquietante. Insectos de color rojo sangre, cada uno más horrible que el anterior, pululaban por el suelo. Sus cuerpos brillaban con un brillo antinatural y sus extremidades dentadas chasqueaban y se sacudían mientras trepaban unos sobre otros. Aunque no tenían ojos, podía sentir su mirada atravesándome, como si me vieran de maneras que yo no podía comprender. Entonces, el silencio se rompió. Surgió un sonido bajo y distante, un eco escalofriante que resonó a través del aire pesado, enviando escalofríos a través de cada nervio de mi cuerpo. «Ya vienen», susurró una voz. Era débil pero aguda, como el silbido de una espada. Me di la vuelta, desesperada por encontrar la fuente, pero el susurro no tenía origen, parecía filtrarse desde el mismo aire. Antes de que pudiera actuar, el horizonte empezó a cambiar y aparecieron sombras enormes en la distancia. Al principio, parecían nubes de tormenta que se acercaban, con los bordes oscuros e indefinidos. Pero a medida que avanzaban, sus formas se volvieron inquietantemente claras. No eran nubes, eran formas inmensas y elevadas, tan vastas como montañas pero innegablemente vivas. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, cada paso enviaba temblores a través del suelo debajo de mí. A medida que las sombras se acercaban, el aire se espesaba, presionándome como un peso físico. Respirar se convirtió en una lucha, cada jadeo más fuerte que el anterior. Mis piernas se negaban a moverse, como si el suelo mismo me mantuviera en el lugar, atrapándome en esta pesadilla. Uno de los seres colosales se cernió sobre mí, su presencia masiva ocultó la neblina roja de arriba. Se inclinó, sus ojos huecos y giratorios se clavaron en los míos. Los ojos eran pozos de oscuridad infinita, y parecían ver directamente dentro de mi alma, arrastrándome hacia su vacío. Sin pronunciar una sola palabra, extendió un enorme y sombrío apéndice y me agarró. En el momento en que su agarre se cerró alrededor de mí, sentí un terror gélido, diferente a todo lo que había conocido, como si mi propia existencia estuviera siendo arrancada. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Era como si me hubieran robado la voz, dejándome en un silencio sofocante. Me arrastraron por el tortuoso camino, su agarre implacable, arrastrándome más hacia el abismo. Con cada paso, el aire a mi alrededor se espesaba con un calor insoportable. No era solo el calor del fuego o las llamas, era algo mucho más insoportable, como si el núcleo mismo de mi ser estuviera siendo consumido por un infierno de tormento espiritual. Sentí como si un peso invisible me aplastara el cuerpo y me arrastrara cada vez más hacia abajo, más lejos de cualquier sensación de alivio o escape. Finalmente, con una fuerza brutal, me liberaron y me arrojaron con fuerza al suelo. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que había descendido a otra capa del infierno, una aún más oscura y caótica que la primera. A donde quiera que mirara, el sufrimiento se extendía en todas direcciones. Cuerpos retorcidos y convulsionados llenaban el paisaje, sus gritos angustiados se fusionaban en un coro profano. El aire mismo parecía vibrar de dolor, cada grito más desesperado que el anterior, como si la esencia misma de la desesperación hubiera tomado forma física. A mi alrededor, las figuras, lo que quedaba de la humanidad, estaban atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Algunas luchaban violentamente entre sí, impulsadas por la locura y la rabia, mientras que otras se acurrucaban en los rincones, destrozadas y llorando sin control.
No había consuelo allí, ninguna esperanza, solo sufrimiento crudo e interminable. Cada centímetro de aquel lugar estaba empapado por el peso de la desesperación eterna. Entonces, mientras mis ojos recorrían la escena, se quedaron congelados en un rincón donde algo, o alguien, captó mi atención. Al principio, era difícil distinguir los rostros a través de la neblina de la miseria, pero luego los recuerdos inundaron mi mente como una violenta tormenta. Los reconocí, eran los civiles inocentes que una vez había guiado a una operación militar, sin saber la devastación que enfrentarían. Mujeres, niños, ancianos, aquellos cuyas vidas habían sido arrebatadas a raíz de la guerra, sus rostros ahora deformados por la misma agonía que llenaba aquel maldito lugar. La comprensión me golpeó como un martillazo en el pecho. La culpa, el peso de sus muertes, ahora reaparecían ante mí, inmortalizados en esta visión infernal. Estaban allí, atrapados en su propio sufrimiento interminable, y yo era el responsable. Sus manos se extendían hacia el vacío infinito, con los dedos temblorosos como si intentaran desesperadamente agarrar algo, cualquier cosa, para liberarse. Pero cuando sus manos cayeron hacia mí, sus dedos se retorcieron y apuntaron, y sentí el peso de su mirada atravesándome. Sus rostros estaban contorsionados por un dolor insoportable, pero fue la acusación en sus ojos lo que más me impactó. Seguían cada uno de mis movimientos, sus gritos silenciosos resonaban en mi mente, reverberaban en las partes más profundas de mi alma. Tú, susurraron, sus voces débiles pero agudas, como el silbido de 1000 cuchillos. El sonido de sus palabras, aunque apenas audible, me cortó con una precisión que me dejó sin aliento. No te hemos perdonado. Recuerda lo que nos hiciste. Y en ese momento, todo volvió a mí, la verdad que había enterrado tan profundamente, la verdad que había hecho todo lo posible por olvidar. Ahora la veía claramente. Durante esa operación, la aldea había sido bombardeada debido a una inteligencia defectuosa, inteligencia que había sido malinterpretada. Yo había sido el comandante. Yo había dado la orden. Y sus muertes, sus vidas inocentes, estaban en mis manos. En el pasado, había encerrado ese recuerdo, lo había escondido tras muros de negación, diciéndome a mí misma que no tenía elección, que había sido necesario. Pero aquí, en el corazón del infierno, esas excusas no significaban nada. No había ningún lugar donde esconderme. Ninguna manera de escapar de sus ojos, de sus voces. Me sentí expuesta, vulnerable, como si toda la armadura que alguna vez había usado hubiera sido despojada, dejándome indefensa ante el peso de su acusación. Entonces, sin previo aviso, la escena a mi alrededor cambió, arrastrando mi atención a otra parte de este paisaje oscuro e infernal. Mis ojos se sintieron atraídos por una mesa grande y siniestra, oscura como la noche, y alrededor de ella, sentadas en una quietud inquietante, había figuras demoníacas. Sus rostros estaban oscurecidos por sombras, pero su presencia irradiaba un poder opresivo, un aura de control que me heló hasta los huesos. Sentados a la mesa con ellos había figuras que reconocí, políticos, magnates de negocios, celebridades, todas las figuras influyentes cuyas decisiones dieron forma al mundo de arriba. Pero aquí, en este reino infernal, no eran los seres poderosos e intocables que alguna vez parecieron ser. Algunos se arrodillaban, temblando de miedo, rogando por una misericordia que nunca recibirían. Otros, con sus rostros inexpresivos por el horror, obedecían cada orden de los demonios, cumpliendo cada orden sin cuestionarla ni dudarlo. Así es como gobernaremos el mundo, dijo una de las figuras demoníacas, su voz como una tormenta, un torrente de poder y malicia que parecía reverberar sin fin a través del aire. Sostenía una pila de papeles en sus manos, llenos de contratos, planes y acuerdos. La voz del demonio resonó con cruel certeza mientras continuaba, los enfrentaremos entre sí. Glorificaremos su codicia, derribaremos su fe y la reemplazaremos con nosotros mismos. Las palabras eran escalofriantes, pero la intención detrás de ellas lo era aún más. No se trataba de simples planes de control, sino de las mismas estrategias que ya habían comenzado a envenenar el mundo de arriba.
La codicia, la división y la erosión de la fe no eran ideas nuevas, eran herramientas que ya habían sido utilizadas por los que estaban en el poder y que ahora, en las profundidades del infierno, estaban siendo perfeccionadas, afiladas para la siguiente etapa de su destrucción. Lo que presencié a continuación me sacudió hasta lo más profundo, una verdad tan profunda que reverberó en lo más profundo de mi ser. Estos individuos, los que habían planeado guerras, provocado crisis económicas y alimentado el odio social, ya no eran las figuras poderosas que habían sido antes. Aquí, en este reino olvidado, no eran más que peones en un juego más grandioso y oscuro. Cada desastre, cada momento de sufrimiento en el mundo humano, había sido cuidadosamente orquestado desde esta misma mesa. Los demonios, esos insidiosos arquitectos del caos, estaban utilizando estas almas para profundizar el descenso del mundo hacia la agitación. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que, incluso en el infierno, esas almas seguían obedeciendo. Ya habían perdido su esencia, sus almas estaban condenadas más allá de toda redención, y aún así seguían sirviendo al orden perverso que una vez habían fomentado en la tierra. Era como si su apego al poder, su férreo control, trascendiera incluso la otra vida. Su sed de influencia era tan insaciable que estaban dispuestos a entregar sus almas para conservar el poder que habían ejercido en vida. En ese momento, una comprensión horrible me invadió. Había creído que mis decisiones, las guerras que libré en nombre de la justicia, eran justas, que mis órdenes traerían un mundo mejor. Pero ahora, frente a esta revelación, vi la terrible verdad: yo no había sido diferente a ellos. Había sido solo otro peón, otro engranaje de la máquina que perpetuaba la destrucción, alimentando el caos que esos demonios habían planeado. El peso de esa comprensión me aplastó, y sentí que mi alma se estaba desgarrando. El infierno no era solo un lugar de fuego y azufre, era un espejo, un reflejo implacable de cada rincón oscuro que había enterrado dentro de mí. Todo lo que veía, cada escena grotesca que se desarrollaba a mi alrededor, era un reflejo directo de las sombras que siempre habían acechado en mi corazón. La culpa, el arrepentimiento, las decisiones que había tomado, este lugar me obligaba a enfrentarlo todo, sin piedad. Mientras estaba allí, abrumada por las horribles verdades que me rodeaban, algo comenzó a acercarse. Esta presencia era mucho más aterradora que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Las sombras, los demonios e incluso el sufrimiento interminable parecían distantes en comparación. Esto era algo más, algo mucho peor, y se estaba acercando. Traté de moverme, de huir, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Mis rodillas estaban presionadas firmemente contra el suelo ardiente, como si las sujetara una fuerza invisible. Luché por levantar las manos, pero no se movían. Cadenas frías y pesadas se envolvían alrededor de mis muñecas, su peso insoportable, hundiéndose profundamente en mi ser. Las cadenas me sujetaban firmemente en el lugar, anclándome al suelo, y con cada movimiento, sentía su agarre mordaz, como si me estuvieran arrancando la vida. Mi respiración se volvió superficial, mi pecho se oprimió con cada segundo que pasaba mientras una fuerza invisible me oprimía. Sentía como si el mismo aire me estuviera presionando, asfixiándome, drenando mi fuerza. Las llamas se elevaron a mi alrededor, intensas y furiosas, pero no quemaron mi piel. Llegaron más profundo, encendiendo un fuego en mi alma, consumiendo mi propia esencia. No era mi cuerpo lo que buscaban destruir, sino el núcleo de lo que yo era. El tormento fue más allá de todo lo que podría haber imaginado, un fuego infernal que quemó cada gramo de mi humanidad. Con cada chispa del infierno que me rodeaba, fragmentos de mi pasado empezaron a aparecer ante mis ojos. Mi propia voz, que antes me resultaba familiar, resonaba en mi mente, pero ahora sonaba diferente, más fría, más aguda, cargada de acusaciones. Recuerda tus errores, exigía, con un tono implacable. Mira lo que tenías demasiado miedo de afrontar. La primera imagen apareció de repente, tan vívidamente que me sentí como si me hubieran empujado de nuevo al momento mismo. Estaba en el campo de batalla una vez más, pero esta vez no estaba con mis soldados. Estaba en la aldea a la que le había fallado.
La aldea que se suponía que debía proteger, pero que había destruido. Los gritos inquietantes de mujeres y niños llenaban el aire, y sus gritos de misericordia me atravesaban como una espada. En aquel entonces, lo había descartado todo como daños colaterales, una consecuencia necesaria de la guerra. Lo había justificado ante mí misma, diciéndome que era parte del bien mayor. Pero ahora, mientras su sufrimiento inundaba mis sentidos, me di cuenta de que todo el peso de mis decisiones, sus muertes, su dolor, su terror, recaía sobre mis hombros. Otra imagen irrumpió en mi mente. Estaba en mi escritorio, redactando cuidadosamente informes. Cada palabra que escribía estaba diseñada para asegurar un ascenso, para ascender en los rangos superiores. Pero para hacerlo, había torcido la verdad, doblando la realidad para que encajara con la narrativa que mis superiores querían escuchar. Lo había justificado como una mentira necesaria, una pequeña traición por el bien mayor. Pero ahora, desde este punto de vista torturado, vi la grotesca realidad de lo que había hecho. Había reducido las vidas humanas a números, a hechos en el papel, fácilmente manipulables para servir a mi propia ambición. Había tratado el dolor de los demás como un mero inconveniente, una víctima de mi ascenso. Con cada nuevo recuerdo, las cadenas que me rodeaban se apretaban. El peso de mi culpa y mi arrepentimiento se hizo más pesado, asfixiándome. El dolor se volvió insoportable, cada imagen más vívida que la anterior, cada una de ellas se clavaba más profundamente en mi alma. ¿Por qué me tienen aquí retenida?, susurré a través del peso sofocante de mi propia vergüenza, mi voz temblaba con la crudeza de mi dolor. Perdóname. Pero las palabras cayeron al abismo, sin respuesta, perdidas en el silencio de este lugar. Y entonces, como si hubiera sido convocada por mi súplica, una figura apareció ante mí, una silueta larga y oscura. Era imposiblemente alta, su forma estaba envuelta en sombras, su rostro era un vacío que no reflejaba nada. No podía ver sus ojos, pero sentí su mirada sobre mí, penetrante e inflexible. Habló, su voz era un sonido bajo y resonante que me golpeó como una bofetada, reverberando en lo más profundo de mi ser. Cada palabra tenía el peso de la eternidad, y su presencia me llenaba de un terror inexplicable. Este ser me conocía cada rincón de mi alma, cada miedo oculto, cada decisión oscura que había tomado. Y me haría responsable. Arruinaste tu propia vida, dijo la figura, su voz carente de compasión, pero increíblemente llena de verdad. Cada decisión que tomaste fue solo tuya. Nadie te obligó. Ahora, debes observarlo todo. La figura se inclinó más cerca, su forma se cernió sobre mí como una sombra que se extendía a través de la esencia misma de mi ser. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, su voz suave y cruel, pero no esperó a que respondiera. Porque perdiste tu fe. Perdiste tu esperanza. Dejaste de creer, incluso en ti misma. Ahora, todo lo que puedes hacer es ver este ciclo repetirse sin fin. Las palabras me golpearon como un trueno, borrando los últimos restos de cualquier frágil semblante de paz al que me había aferrado. El peso de las palabras de la figura me aplastó y me derrumbé. Mis sollozos destrozaron mi cuerpo, crudos e incontrolables. ¿Por qué estoy aquí?, grité, mi voz resonó en el vasto vacío, pero no hubo respuesta. ¿Por qué nadie me salva?, grité, mi voz se quebró por la desesperación, pero la única respuesta fue una risa fría y burlona que reverberó en el aire. Se hizo más fuerte, más maniática, hasta que ahogó todo lo demás, incluso el sonido de mi propia voz. Las llamas que me rodeaban aumentaron, esta vez cerrándose por completo. Las cadenas heladas que una vez me habían atado al suelo se transformaron en un calor abrasador, quemándome, no solo mi carne sino mi propio espíritu. El tormento era insoportable, y la desesperación se derramó sobre mí como un maremoto. Sentí que me consumían de adentro hacia afuera, dejándome con una sensación de pequeñez, de desintegración y de pérdida total. Entonces, como si todo hubiera llegado a su punto de ruptura, se produjo una explosión, un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos mismos de mi existencia.
Su fuerza me arrojó al suelo y, en un instante, todo se volvió negro. Los sonidos del tormento cesaron. Las risas, los gritos, el rugido de las llamas, todo había desaparecido. El silencio que siguió fue sofocante, tan profundo que me di cuenta, con una sacudida, de que me había olvidado de respirar. Entonces, en medio de la oscuridad absoluta, apareció una luz. Al principio era tenue, solo una pequeña chispa en el horizonte. Pero creció rápidamente, atravesando la densa oscuridad, cada vez más brillante hasta que iluminó el vacío que me rodeaba. Podía ver las cadenas que aún me ataban, los restos de mi tormento, y la luz, esa luz inesperada, pareció atravesar el núcleo mismo de mi sufrimiento, ofreciendo un atisbo de algo más allá del dolor infinito. Era como si la luz llevara consigo la promesa de algo más allá de la oscuridad que me había reclamado. La luz se volvió cada vez más abrumadora, inundando todo a mi alrededor, hasta que apenas podía soportar mirarla directamente. Entrecerré los ojos, tratando de protegerlos de su brillo, pero sostuvo mi mirada, firme. Y luego, a través del resplandor cegador, surgió una figura. En el centro de la luz había un ser que irradiaba calma pero una autoridad inconfundible. Era Jesús. En el momento en que lo vi, algo en lo profundo de mí despertó un reconocimiento innegable. Cada célula de mi cuerpo sabía quién era. Su mirada era a la vez penetrante y compasiva, llena de una misericordia que parecía infinita. Su rostro tenía una calma serena, pero había un inmenso poder que irradiaba de él, una presencia que empequeñecía todo lo que había en las profundidades del infierno. Mientras estaba allí, mirándome, sentí una abrumadora mezcla de miedo y consuelo, una paradoja que me dejó sin aliento. Durante lo que pareció una eternidad, no habló. Simplemente me observó, sus ojos escudriñando las profundidades de mi alma. Finalmente, cuando el silencio se hizo insoportable, su voz irrumpió, como un trueno que reverberaba a través de la estructura misma del infierno. ¿Por qué?, preguntó, con su voz tranquila pero llena de dolor. ¿Por qué perdiste la esperanza? ¿Por qué me rechazaste? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro cuando me di cuenta del peso de mi propio rechazo. Sus palabras destrozaron cada muro que había construido, cada justificación que había usado para distanciarme de él. No podía responder. ¿Qué podía decir? Lo había rechazado. Había dejado de creer, de tener esperanza. Lo peor de todo, había dejado de perdonarme a mí misma. Jesús se acercó un paso más, su presencia abrumadora pero reconfortante, como un bálsamo para mi alma rota. Levantó su mano, y en ese momento, todo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La oscuridad opresiva que me había mantenido cautiva se transformó en un instante. Fue como si la estructura misma de la realidad hubiera cambiado, y en un abrir y cerrar de ojos, me mostró el mundo. Lo que vi me revolvió el estómago, una imagen de los momentos más oscuros de la humanidad ante mí. Campos de batalla marcados por la muerte y la destrucción. Niños muriendo de hambre, con sus frágiles cuerpos demacrados y débiles. Ciudades sumidas en el caos, destrozadas por la violencia, la codicia y el odio. Personas que antes tenían esperanza y estaban llenas de vida ahora se mataban entre sí, consumidas por su insaciable deseo de poder y riqueza. Jesús habló, su voz llena de dolor pero firme en su verdad. Este es el resultado de las decisiones humanas, dijo, su tono a la vez triste y decidido. Se están destruyendo a sí mismos. Y el tiempo se acaba. Mientras las imágenes continuaban desarrollándose, una fecha apareció ante mí, grabada en el aire, 2026. Comienza entonces, explicó. Una serie de eventos catastróficos comenzarán en ese año, eventos que acelerarán la caída de la humanidad. Hambruna, guerras, colapso económico. La humanidad se desgarrará a sí misma con su codicia y su incapacidad de ver más allá de sus propios deseos. El peso de sus palabras se instaló en mi pecho, y sentí la magnitud total de lo que se había puesto en movimiento.
El mundo estaba al borde de la ruina, y las decisiones de los hombres lo habían llevado a este punto. Podía sentir el terror en mi rostro mientras lo miraba, pero su mirada no se suavizó. No había misericordia en sus ojos, solo un juicio severo que parecía presionar mi alma. Tú eres parte de este mundo, dijo Jesús, su voz firme pero triste. Al perder tu esperanza, abandonando tu fe, también has contribuido a esta destrucción. El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Mis piernas se doblaron y caí al suelo, de rodillas. Enterré mi cara en mis manos, mis sollozos sacudieron mi cuerpo. Mis lágrimas empaparon la tierra, pero sabía, en el fondo, que nunca sería suficiente para borrar lo que había hecho. Perdóname, supliqué, mi voz quebrada por la angustia. Por favor, perdóname. Me equivoqué. Te rechacé. Por favor. Por un momento, vi un cambio en su expresión. Su rostro se suavizó ligeramente, un eco de misericordia en sus ojos. Extendió su mano hacia mí, y la luz que nos rodeaba pareció brillar en respuesta como si estuviera viva. Te daré otra oportunidad, dijo, su voz transmitía compasión y un peso solemne. Pero no puedes usarla solo para ti. Debes decirle a la gente lo que has visto. Advertirles, deben cambiar, porque el tiempo se acaba. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron cuando levanté la cabeza para encontrarme con su mirada. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, una chispa de esperanza brilló dentro de mí. Había perdido todo, mi fe, mi propósito, pero ahora parecía que se me ofrecía algo. Una oportunidad. Una redención que había creído imposible. Lo haré, dije, aunque las palabras se me atascaron en la garganta. El peso de la promesa era pesado, pero lo decía en serio. Haré todo lo que pueda para merecer esta oportunidad que me has dado. Jesús me miró a los ojos y, en ese instante, la luz que nos rodeaba se hizo más brillante, llenándolo todo. La oscuridad, las cadenas, las llamas, todo se desvaneció en un instante, dejando solo paz. Una paz abrumadora que me inundó, reemplazando el miedo y la desesperación que me habían tenido cautiva durante tanto tiempo. Pero con esa paz llegó un propósito. Ahora podía sentirlo, esto ya no se trataba solo de mí. Había algo que estaba destinada a hacer. El peso de eso se instaló en mi pecho y supe que dependía de mí cumplirlo. De repente, el aire fuerte que llenaba mis pulmones me devolvió a la realidad. Ya no estaba en ese lugar oscuro. Estaba en el suelo, en el lugar donde casi había acabado con todo. A mi lado estaba el arma, pero ni siquiera pensé en alcanzarla. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Ahora parecía un recuerdo lejano, algo que pertenecía a una versión de mí que ya no existía. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo lo que me recorría. Era algo más profundo, más profundo. Era la vibración de redescubrir mi alma, el primer destello de vida dentro de mí que había estado latente durante tanto tiempo. El infierno que había soportado, las visiones de tormento y desesperación, y las poderosas palabras que Jesús me había dicho estaban grabadas en mi mente, inquebrantables e inolvidables. Se habían convertido en parte de mí y sabía que nunca podría borrarlas. Nunca las olvidaría. Durante la última semana, me he vuelto hacia Dios con cada respiración que tomo. Mis oraciones comienzan con las primeras luces del alba, una conversación tranquila con Él antes de que el mundo despierte, y se extienden hasta el profundo silencio de la noche, un momento de entrega al final del día. En este tiempo, he sentido una paz instalarse dentro de mí, como nunca antes había sentido. Es como si Dios mismo conociera cada detalle intrincado de mi alma, cada sombra, cada parte rota. Junto con esta paz, hay una sensación extraña, como si casi pudiera ver ángeles moviéndose en la periferia, bailando en la luz o escondiéndose en las sombras. ¿Me están mirando? ¿Protegiendo? No lo sé con seguridad, pero creo que están allí, cuidándome. Sé, sin lugar a dudas, que ya no estoy sola.
El peso del aislamiento que antes soportaba se ha aliviado y ha sido reemplazado por la sensación de la presencia de Dios, que me envuelve en su gracia. Y así, cada noche, termino mi día con una última oración, una oración de gratitud y entrega. Dios, gracias por esta segunda oportunidad. Me dejaste verte y me sacaste de la oscuridad. Ahora, quiero vivir para tu luz. Por favor, guíame y protégeme. Estoy aquí para servirte. Amén.